Bosco, porque aparece ahí mi Ah, nombre. ok, qué bueno que me dice. Ok, perfecto. Al aire, Abel, Sí, iniciamos. Pues, iniciamos. Miguel. Sí, por favor. Sí, ya estamos en la transmisión de Facebook Live del 7º Festival de Lengua, Arte y Cultura Otomí. Estamos en la presentación del libro Árbol Adentro de Octavio Paz. Raza Mbo, no pronuncio muy bien, pero esa es la traducción de Árbol Adentro de Octavio Paz que ha realizado el maestro Raimundo Isidro Alavés. Van a estar comentando esta producción editorial, de esta traducción, Miguel Ángel Salinas y Lucio Mayorga. En primera instancia, les comento, Lucio Mayorga, quien va a tomar la palabra en primera instancia, es maestro en lengua y literatura española, catedrático en la Universidad Pedagógica Nacional y en la Escuela Normal Superior de México, además de que es profesor de español y lingüística. Lucio Mayorga Cortés es asesor técnico en la reforma educativa como profesor, docente y asesor responsable del Plan Estatal de Lectura en la Ciudad de México, autor de libros de texto de primero, segundo y tercero de español en la editorial Oxford University Press. Muchas gracias, maestro Lucio Mayorga, aquí presente como Mr. Bosco. Lo presento y hace su intervención y después hacemos lo conducente con Miguel para poder cerrar con los comentarios de Raimundo y hacia el final generar interacción con las personas que nos acompañan en primera instancia aquí en la sala de Zoom y también lo que se pueda generar en los comentarios del Facebook Live del 7º Festival de Lengua, Arte y Cultura Otomí, un especial agradecimiento al maestro Raimundo Isidro Alavés, que dada su trayectoria y buena voluntad, pues ha sido un elemento muy familiar para el Festival de Lengua, Arte y Cultura Otomí, aportando siempre material interesante en torno a la lengua otomí. Por favor, Mr. Bosco, maestro Lucio Mayorga Cortés, tus comentarios acerca de Árbol Adentro de Octavio Paz, traducción al ñañú del maestro Raimundo Isidro Alavés. Gracias. Gracias, pues muy buenas tardes a todos. Es un privilegio, es un honor estar de nuevo presentando un libro del maestro Raimundo Isidro Alavés. Él, dentro de su gran cultura, ha decidido que su lengua materna, que viene siendo el ñañú, se debe de rescatar, pero además hay que llevarle a todos los hablantes posibles obras de gran magnitud, obras literarias. Y pues la mera verdad, este atrevimiento que ha tenido de llegar a traducir a Octavio Paz, cuando yo lo leí, no nada más me satisfizo, me impresionó, y de su serie de imágenes literarias que él aporta, que los hablantes, primero, pues, de conocer a una obra de tal magnitud, y otra, pues, de ver una traducción que no es literal, sino que también crea, busca las formas y se adentra a ese mundo lírico de Octavio Paz. Voy a hacer, pues, un poco de análisis literario de lo que es la obra Paz, Raimundo, y pues espero que el lenguaje tan complicado que a veces nos mete el señor Octavio Paz, pues pueda ser poco masticable y pues lo podamos comprender.
viendo. ¿Qué hace un mensaje? ¿Qué hace que un mensaje sea una obra de arte? Esta que lean, perdón, la poeta que los poetas demuestran, pues están metidos, inmersos en una problemática de una estructura, nos traen pues este regocijo fonético, sonoro, que a nosotros pues nos puede impactar, nos puede emocionar o finalmente nos puede llevar a otros mundos, a otras latitudes. Maestro Lucio, se está Encontrarnos con una obra poética Maestro de Lucio, las dimensiones de Octavio Paz, de la que ¿no me escuchan? se está cortando mucho. Lo que podríamos hacer es que mientras hablas, apagues tu cámara, porque pareciera que el internet no está dando una buena señal. Entonces, apagando la cámara podemos facilitar un mejor audio para entender con mayor claridad tu mensaje interesante que nos estás compartiendo. A ver, puse un aparato que jala Wi-Fi, a ver si nos ayuda más. Luego a veces el internet nos juega malas pasadas. ¿Cómo me escuchan ahí? Mejoró bastante, ¿No me ya no se escuchan? entrecorta aparentemente. ¿Mejoró bastante? Sí, ¿Les mejoró. parece que hagamos el intento? Sí, por favor. Muy bien, pues les decía que encontrarnos con una obra poética de las dimensiones de Octavio Paz, de la que él nos legó, pues que obliga a cualquier lector a redescubrir en la obra la percimibilidad del poeta. Es decir, él está ahogado en cultura. Y pues, en esta culturización que él trae, en esta que ha cultivado tanto, vamos, para acercarse a conocer todos los ámbitos posibles de la cultura, él entra al conocimiento y finalmente en la poesía lo empieza a verter, empieza a sacar ese mundo interior que tiene para crear formas, crear caminos, hace la simpleza de la imagen poética del atrevimiento, que cualquier poema que él haga, pues pudiera tener. Pero ¿qué es lo que hace? Se adentra en el hablante lírico, el simbolismo metafórico. Nos transporta mediante introspecciones al origen sintético de nuevos hallazgos. Pero bueno, hablemos un poco del escritor, del traductor, del investigador, del periodista Raimundo Isidro Alavés. ¿Cómo aterriza en este mundo insospechado de formas surrealistas y las transgrede por caminos inocuos que sobresalen al pensamiento ñañú de Querétaro, de los queretanos y de la comunidad en general ñañú? Sin lugar a dudas, Raimundo se metió en camisa de 11 varas al traducir tan magnánimo poemario. Recrea las imágenes que Paz plasmó en Árbol Adentro y la verdad no fue una tarea fácil. Veámoslo así. Si traducir al ñañú El Principito de Antoine de Saint-Exupéry fue un gran atrevimiento, no digamos ya el Llano en Llamas o el Quijote de la Mancha, que son de una narrativa complicada, pues equiparar el código lingüístico empleado por sus autores con la lengua ñañú debió ser una proeza. En Árbol Adentro, no solo aplaudo tu tenacidad y tu carácter para llegar a la poesía, sino que al traducir esas imágenes tan simbólicas, desde el mismo nombre hasta el final, en ñañú,
que la lengua de por sí es compleja, no cualquiera lo hace. Decía Octavio Paz, las formas nos ahogan, las formas sirvieron para ocultarnos, nos encierran. Seguramente Raimundo se enredó en las formas al estar traduciendo Árbol Adentro. Baste recordar otro de sus poemas de Octavio Paz, el de Himno de Entre Ruinas, que escribió allá en Nápoles. Árbol de imágenes, palabras con actos. Enredarse en la obra poética de Octavio Paz es inundarse de imágenes arboladas, de caminos que doblan esquinas, de ríos y manantiales que nos adentran a la naturaleza y de caminos corpóreos. Pero en Árbol Adentro, simbólicamente nos presenta la naturaleza de un árbol dentro del cuerpo de una persona, dentro de su cuerpo. Recordemos esta parte. Creció en mi frente un árbol. Creció hacia adentro. Sus raíces son venas, nervios sus ramas, sus confusos follajes, pensamientos. Tus miradas lo encienden y sus frutos de sombras son naranjas de sangre, son granadas de lumbre. Amanece. En la noche del cuerpo, allá adentro, en mi frente, el árbol habla. Acércate. ¿Lo oyes? Extraordinario. Esto nos transporta a esos orígenes, para empezar, a esos orígenes de nuestros ancestros que representaran en el árbol de la vida todo un conglomerado de filosofía. Citando a Benjamín Valdivia, podríamos asegurar que hay que notar cómo el árbol no es el humano, sino que el hombre se va convirtiendo en ese prodigio natural que crece en la frente del yo, crece hacia adentro. El arraigo fisiológico y lo sanguíneo conlleva en el avance de la descripción poética hacia las ramas, que son los nervios, y de ahí a la inmaterialidad mental. A pesar de que las venas y los nervios están distribuidos por todo el cuerpo, cuando se eleva el árbol, las venas solo remata esta progresión acumulada con los pensamientos que no se ubican ya en lo corporal y hacen que el árbol adquiera tintes más experiencia sensorial. Él talentosamente en una poesía, vamos a decir, post-vanguardista, donde mantiene un orden aparentemente inalterable de las cosas. Hablar de árbol adentro es hablar de la culminación poética de Paz, tal vez, porque pues no sabemos lo inédito que haya quedado. En este último poemario nos confirma la madurez de su escritura, esto es indudable. El simbolismo llevado a su nivel excepcional, al reencuentro de su yo y su conciencia, que ya ha venido trabajando desde los primeros versos que escribiera con aquel pues destacado poeta que iniciara en 1932 y que finalmente pues él aterriza con una métrica de una poesía muy convencional en ese poema de A la orilla del mundo. Pero bueno, Octavio Paz se convierte en un árbol de imágenes,
como lo dijera Vicente Cervera Salinas, reproduce esa profunda analogía entre lo humano y lo natural. Su lirismo recurre en una constante al sentir basta leer. Para esperar la noche me he tendido a la sombra de un árbol de latidos. Bajo el árbol se miran y se palpan imágenes, ideas, palabras. Nos conduce mediante versos que parecieran tener su complemento en sus respuestas y conocer ramificadamente caminos que parecieran encontrarse y volverse a separar para de nuevo toparse. Juega con el ritmo. Su división silábica, sentido amoroso. Por ejemplo, cuando dice, tus miradas lo encienden. Octavio Paz es un poeta plural. Las más profundas. Es un poeta ávido de invención. En Árbol Adentro hay una gran cantidad de elementos del lenguaje referidos. En un rápido recorrido encontraríamos alusiones al nombre, a la escritura, a la sílaba, al debido verbal. Por ejemplo, nos muestra muy claramente esto como ejemplo. Dice, pero miro hacia arriba, no aprendo, también soy escritura. Y en este mismo instante, alguien me deletrea. Sensacional. A lo escrito comprendo. Tal comprensión sin entendimiento es la manifestación de ser escritura, a la que sin duda no debe faltarle algún lector. Su existencia es el momento en que alguien efectúa su lectura. O sea, son poetas, son poemas que se deben de leer. Paz se interesa por el lenguaje como si fuera un tema crucial. Aquí es un trabajo para la semiótica increíble. Escuchemos. Sonaron sin sonar las sílabas desenterradas y en la hora de nuestra muerte, amén. En la de pequeña variación. Le interesa apreciar cómo la imagen se asocia a los sentidos y el concepto a los pensamientos. Destaca la reflexión acerca del tiempo expresada por verbos, por ejemplo, haber, existir y desde luego el ser. En el orden de las imágenes tenemos, por ejemplo, fuego, aire, agua, tierra, los elementos que nuestros prehispánicos manejaron y que él retoma en muchas de sus escritos. En Árbol Adentro, delimita al humano como árbol que habla y habla con los otros árboles, que son sus prójimos, aunque están lejanos. El árbol, con todas sus virtudes, no tiene una vida verdadera, sino hasta que el elemento fuego acontece en la presencia inspiradora del tú. Por ejemplo, tus miradas lo encienden. No tu cuerpo, no tus sentidos, no tus pensamientos, tus miradas. Recordemos que para Paz el poema en momentos, es inexplicable. Esa confusión de gracias a tu mirada ahora tiene luz, nos conduce al amanecer, el gran acto cósmico del amanecer, que es la llegada de ¿qué? Del lenguaje. El árbol habla. El árbol habla. El poeta al amor.
Anhela cumplir allí con el imperativo, sácate. Y cuando el poema está completo, ha cumplido su labor de placer, de continuación. Por eso aparece una pregunta última. ¿Lo oyes? Raimundo, tú has dicho, el idealista es aquel que busca una condición de vida mejor. Estas palabras y un poco más fueron vertidas en la presentación del Quijote de la Mancha, si lo recuerdas. Si nos vinculamos un poquito con Octavio Paz, dice, no he sido Don Quijote, no deshice ningún entuerto, aunque a veces me han apedreado los galeotes, pero quiero, como él, morir con los ojos abiertos. Qué cosa tan extraordinaria. En el fondo de tu ser, pues, aludiendo al poema del árbol, es una imagen que recurre con frecuencia a Octavio Paz, como si fuera un poema que buscara esa condición de mejor vida. El poema el poema pide la proximidad, pero no basta con la cercanía, pues el poeta desea escuchar la confirmación, recibir el signo de ese alguien como respuesta, punta final. ¿Lo oyes? Exige que tu propuesta sea conocida. Y es como si dijeras, ¿lo oyes? Antigua, a veces profana, a veces muy intelectual. Tienes un instinto primario que sabe lo que tu lengua oriunda expresa. Es por eso que cada día tienes elementos con que sorprenderme, Raimundo. Eres un gran práctico del espíritu humano. Y ese don, puedo asegurarlo, solo se adquiere leyendo buenos libros, buenas obras. Voy a concluir diciendo que a ti no te gustan las reglas monótonas de las cosas, pues las descubres diferentes y mejor en los libros. Estás atrapado con tus traducciones y tal vez ese sea nuestro gran punto de coincidencia. No te importa el formulismo utópico de las instituciones, pues tratas de ser feliz y nada más. No ser no es tu dilema. Te entregas a tu comunidad lingüística y les das regalos primorosos como la traducción de este poemario. Te incluye, tú perseveras construyendo. La vida te vio nacer entre la humildad y el caos y ahora le devuelves perlas ambulantes con tus libros. Enhorabuena, Raimundo. Me despido con una rúbrica que escribiera, quiso cantar. Cantar para olvidar, recordar su mentirosa vida de verdades. Felicidades, Raimundo. Excelente No los oigo. Excelente la disertación del maestro Lucio Mayorga Cortés, haciendo una revisión de la obra Árbol Adentro de Octavio Paz, desde la traducción del maestro Raimundo Isidro, a la vez que se entrega, como bien dice el maestro Lucio, a su comunidad lingüística, ofreciéndole regalos maravillosos como las traducciones de grandes obras. Vamos ahora a escuchar al segundo comentador de esta presentación, que es Miguel Salinas Ángeles. Él concluyó los estudios de licenciatura en Sociología en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán
en 2019. Es miembro de Nación Otomí y participa en proyectos de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM en el estado de Chihuahua de forma virtual. Ha formado parte de proyectos impartiendo cursos sobre el aprendizaje del buen uso de las redes sociales y tecnologías, la lengua ñañú como segunda lengua, lectura, escritura y oralidad, la lectura como una herramienta transversal en el aprendizaje de la secundaria, además de ser integrante del comité académico de la carrera de sociología. Miguel Ángel Salinas Ángeles, Salinas, se ha desempeñado como profesor adjunto de la enseñanza de la lengua ñañú en el Centro de Enseñanza de Idiomas, al lado de su maestro, Raimundo Isidro Alavés, colaborando muy cercanamente con él en la elaboración del plan de estudios de la lengua ñañú del Centro de Enseñanza de Idiomas de la FES Acatlán UNAM. Por favor, Miguel Salinas Ángeles. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta tarde. Agradezco las palabras del presentador. Muchas felicidades, maestro, por su gran síntesis y renombre de la obra de Octavio Paz, así como ensalzar el nombre de nuestro maestro Raimundo. Muchas gracias al maestro Raimundo por permitirme estar a su lado compartiendo esta mesa. Estas oportunidades no son fáciles de tener y pues enorme aprecio que le tengo al profesor y este agradecimiento. Bueno, iba yo a abordar un poco sobre la persona de Octavio Paz, ¿no? Quizá muchos sabemos quién es Octavio Paz, quizá muchos no sabemos quién es Octavio Paz. Conforme a mi plano de estudio, que es la sociología, pues hago un análisis sobre el ensayista, ¿no? La persona, ya que nosotros como sociólogos somos lo que hacemos. Claro, pues voy a empezar con su biografía un poco, no voy a ahondar mucho porque estamos haciendo un poco de tiempo para poder terminar en tiempo. El poeta Octavio Paz se llamaba completamente Octavio Irineo Paz Lozano, fue un poeta en un inicio, desde su juventud, él empezó a publicar sus pequeños poemas a partir del año de 1931, según lo que yo acabo de investigar durante estos días que estuve preparándome. Y pues él desde joven era una persona que todos le auguraban un gran futuro, aparte de que pues fue hijo de personajes muy trascendentes dentro de la revolución, que estuvieron al lado de Zapata, su padre. Su padre de Octavio Paz estuvo a un lado de Zapata como escribiente y su familia era una de las influyentes dentro de estos movimientos revolucionarios. Asimismo, Octavio Paz traía esta corriente un poco anarquista de lo que es el zapatismo, que en el momento que se va a Europa, él hace su cambio al surrealismo, ¿sí? Una persona que era imaginaria, que le gustaba pensar, que le gustaba creer que el cambio lo podías realizar en lugar de con armas, con palabras, con letras, con poesía, que era su fuerte de Octavio Paz, ¿sí? Su obra es muy extensa y muy variada, ¿no? Dentro de sus ensayos vemos El laberinto de la soledad. Este trabajo de Octavio Paz es muy, muy representativo de él, ya que con él obtuvo el premio Nobel en el año de 1990, pero anteriormente obtuvo también el premio, perdón, el premio de Cervantes en el año de 1981. Estamos hablando de que esta persona era una gran pluma. En realidad, nadie se ha comparado con él hasta la fecha, y por eso precisamente la importancia de la traducción a las lenguas no maternas, porque este legado que nos ha dejado Octavio Paz mediante su escritura durante estos libros y ensayos y poemas que nos deja a la humanidad, porque de hecho esa era su imagen de él, ¿no? Que no pertenecía a un país, no pertenecía a un lugar, era un personaje mundial y no él, sino todo el mundo.
de sus propias palabras, él lo decía, citándolo, que la historia, no hay historia de México ni de ningún otro país, es la historia y es una historia que es mundial. O sea, nadie se puede apropiar de nada, sino que todo esto, lo que él dejó, es del mundo. Y precisamente como él compartía con este espíritu muy humano que tenía para poder ser representante ante las otras naciones como diplomático, él con esa influencia mostró en el Festival de Cannes la película Los Olvidados. Lamentablemente tuvo una fuerte crítica por parte del gobierno de aquí de México porque pues hablaba muy mal de México esa película, y si todos la han visto, la conocen, sabemos perfectamente que es un retrato vivo de la situación que se vivía en esos tiempos en México. No le importó y defendió esa posición, y vemos que esta película es un gran documento que ahorita lo valoran mucho en nuestro México. Ese atrevimiento tenía Octavio Paz por su anarquismo individualista, que es el de rebeldía, el de estar en contra, el de estar preguntando todo, que es como él lo decía, ¿no? Nacemos preguntando y nunca terminamos de preguntar, siempre vamos a estar pregunte y pregunte. Aquí nosotros vemos que dentro de su época era muy influenciado por los movimientos que se vivían en ese tiempo, y él era una de las personas que estaba viendo el adelgazamiento identitario de México. Por eso todas sus obras son basadas con respecto a los mexicanos, cómo nosotros nos vamos desaprendiendo de nuestra cultura, el interculturalismo que en ese tiempo todavía no se manejaba, él ya lo opinaba desde esos ensayos, ¿sí? Pues en realidad aquí toda esta riqueza lírica y escrita que nos deja Octavio Paz, es muy recomendable y muy sana llevarla a las lenguas maternas. Es muy interesante todo el trabajo que hace el profesor Raimundo con respecto a estas traducciones, ya que es una herramienta la que nos deja a nosotros como estudiantes que estamos en un nivel de licenciatura ya, y algunos egresados que están interesando mucho ahorita en las lenguas maternas. Sin estas traducciones no tendríamos nuevas palabras, tendríamos neologismos que el profesor se ha dado a la tarea de formar para poder tener tener una mayor jerga verbal dentro del ñamiú, porque no es una lengua, es una vida de una cultura, de una historia la que se puede perder si no la fortalecemos. Y qué mejor forma que como la hace el profesor Raimundo, mediante estas obras de la literatura mundiales, traducirlas a una lengua materna. Esperemos que todo esto que el profesor nos está regalando, como lo dice aquí el maestro Lucio, sea de provecho para todas las comunidades hablantes y no hablantes de alguna lengua materna, que se vuelque el interés a ocuparnos de lo nuestro, a que en verdad, como Octavio Paz buscaba, que fuéramos unas personas con identidad en realidad y no perdernos mediante estos influyentismos extranjeros en los cuales estamos ahorita viviendo por este embate tecnológico. Esperemos que el profesor nos siga regalando muchas más obras, que nos siga regalando mucho más conocimiento, porque tiene un gran saber, es un emérito dentro de esta lengua, es un gran estudioso, no es para más que ahorita que ustedes lo vean aquí en la pantalla, todo ese acervo de libros que tiene a su espalda. Pregúntenle por cualquiera y estoy seguro que les dirá, aquí está. ¿Por qué? Porque es una biblioteca andando el profesor. Muchas felicidades, maestro. Profesor Lucio, gracias. Y organizadores, personas del Flaco, muchas gracias y esperamos vernos pronto nuevamente. Y no hay más que dejarle la palabra aquí a nuestro anfitrión y pues darle la palabra posteriormente a nuestro profesor. Muchísimas gracias por esta oportunidad y felicidades en buen momento, profesor. Muchas felicidades por su árbol. Gracias, Miguel Salinas, uno de los alumnos del maestro, de los discípulos del maestro
Raimundo Isidro Alavés. Rápidamente voy a comentarles además de realizar casi 100 conferencias en universidades nacionales e internacionales, el maestro Raimundo Isidro Alavés, pues es profesor de educación primaria con especialidad en psicología educativa y tiene además la licenciatura en sociología. Ha traducido obras a la lengua ñañú, como ya se ha mencionado. Entre los títulos destacan La visión de los vencidos, de Miguel León Portilla, El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, obra francesa, también de Universal, El llano en llamas, también, por supuesto, mexicana, de Juan Rulfo, otra mexicana obra, Aura, de Carlos Fuentes, la obra universal del español del castellano por excelencia, El Quijote para niños en este caso, y el Popol Vuh, el libro sagrado maya para niños. El Principito, por su parte, lo ha hecho en versión trilingüe, 5 poesías y un cuento ya de Octavio Paz, sin duda uno de sus autores preferidos, ya no lo dirá, porque también ya lo ha explicado ampliamente el maestro Lucio Mayorga y también Miguel Salinas, las cualidades de este autor universal, premio Nobel mexicano Octavio Paz. Sin más, vamos a darle la palabra al maestro Raimundo Isidro Alavés. Son 6:42. Nosotros tenemos que dejar de transmitir por Facebook a las 6 de la tarde. Yo les ofrezco que concluyamos la sesión con un cierre para el público en general y también, si Carlos Gordillo me lo permite, podemos continuar la interacción de los aquí presentes, 16 personas en la sala de Zoom, para que continúen el diálogo y la reflexión en torno a la obra de Octavio Paz traducida por el maestro Raimundo Isidro Alavés, Árbol Adentro. Adelante, por favor, maestro. Hay que desactivar el micrófono, por favor, maestro, así nos pasa a todos. Ya está. Perdón, la emoción. Sentirse solo no es sentirse inferior, sino distintos. Somos de verdad distintos y de verdad estamos solos. Esa es una característica distintiva del mexicano, plasmado, por cierto, en el laberinto de la soledad. Por eso el mexicano es, como se siente más a gusto, ¿sí? En fin, adelanté la traducción de esta obra porque me impactó desde cuando lo leí, en mi época infantil. Pero bueno, al dar a conocer ya algunas de mis obras, precisamente a una comunicadora, me preguntaba por quién iba a seguir. Entonces yo comenté que, por cierto, seguía El laberinto de la soledad, pero tenía el inconveniente no tener a quién llegar. Entonces, por ahí me facilitaron el teléfono, por cierto, de la esposa, Mari José Tremini, y tuve la oportunidad de platicar con ella, por cierto, para que me escuchara sobre mi intención de traducir su obra. Pero bueno, me hizo por dos ocasiones, en la primera entrevista, llamada telefónica que le realicé, ¿por qué no árbol adentro o ladera este? Le comenté que iba a revisar las obras y ya le comentaba. Bueno, después le volví a llamar, le había dicho que sí, porque ya había leído, releído y releído, porque sí es un poquito laborioso entenderle, precisamente por toda esa estructura que tiene plasmada en sus obras, ¿sí? Y bueno, ¿y por qué árbol adentro? Pues simplemente porque para ellos, el árbol, precisamente todo lo que comentó, por cierto, Lucio, el árbol significa, por cierto, evolución perpetua, constante evolución. De ahí la frase, el árbol de la vida, que ya comentó, ¿sí? Pero, en cierta forma, voy a leer un párrafo que escribí, por cierto, cuando falleció Marijo, que le puse en un artículo precisamente la musa de
Octavio Paz vuela a su encuentro. Bueno, lo que yo escribí para un diario, dice, les dije, elegí Árbol Adentro, última obra poética de Octavio Paz, porque en una entrevista a la musa de Octavio Paz expresó, no podía, desde que nos casamos bajo el árbol Nim, que no estuviera con Octavio Paz en la vida. Aclaro, el árbol Nim es un árbol que se da, por ejemplo, en la India, cuando él estaba de embajador, y también la señora estuvo allá, y después se conocieron, se trataron, ¿sí? Bueno, el nombre científico de este árbol se llama Nim, y bueno, posee propiedades curativas de varios males, además tiene funciones semejanzas al cuerpo humano y otras simbologías destacadas en las poesías escritas por Octavio Paz. Por eso esta obra, bueno, tiene mucho significado para la esposa, y también si uno lo lee y lo relee, encuentra muchas explicaciones, eso sí, de acuerdo como el entendimiento de cada quien, no todos le pueden entender de la misma manera, ¿sí? Pero bueno, ¿por qué este libro de poesía? Algunas de mis obras han sido por reto. En una ocasión, en interacción con varios traductores del mundo, comentando, por cierto, algunas charlas de poesía. Uno de ellos comentó que yo no podía traducir poesía porque no era un poeta, pues simplemente me callé, ¿sí? Pues bueno, he dado ya a conocer algunas de mis, ¿qué será? Formas de pensar a través de la poesía en forma paulatina, pero sí los he realizado, que no se ha dado a conocer es otra cosa, ¿sí? Pero la poesía tiene mucho, ¿sí? Y en palabras de Octavio Paz dice que la poesía es perpetua, tensión del poeta hacia un árbol, hacia un absoluto del lenguaje. Es la esperanza a cautivar la realidad, lo efímero. Eso mismo que se desvanece es en el momento que uno piensa, da un paso, con palabras que nos esperan y milagrosamente se ordenan, ¿sí? Bueno, la palabra cantada, la palabra florida, como se expresa en las lenguas originarias, al menos yo lo manejo como palabra cantada porque tiene ritmo, tiene prosa, y engarzar las palabras para darles es un sonido distintivo, es lo que es poesía, ¿sí? Pero bueno, retomo aquí una frase, por cierto, de uno de los grandes de la literatura en la literatura francesa, el señor Voltaire. Él nos legó que la poesía es la musa del alma, y sobre todo las de las almas grandes y sensibles. Hace falta sensibilidad, mucha sensibilidad precisamente para escribir, porque se da momentos específicos, no cualquier momento se da, ¿sí? Seguramente los que están en este ambiente, de veras no hay un momento que cause inspiración o frustración, mejor dicho, cuando se sienta uno en una hoja, en una laptop, en una computadora, nada más no salen las ideas. ¿Por qué? Porque también encuentran uno sus momentos y las condiciones también. Y si uno escribe, pues bueno, escribe unas cosas feas que luego a veces, caray, tú no escribiste entonces tu estado anímico positivo esto, ¿no? Se nota. Claro, hay que hacer el seguimiento de cada quien, ¿sí? Bueno, ¿por qué la poesía? Porque la palabra poesía es expresión de conocimientos y de sentimientos. Es la convergencia entre mente y el romance del espíritu. El espíritu es manantial de emociones, pasiones que solo el ser humano puede experimentar y expresar con palabras germinadas en la intuición y percepción del artista. Expresar con palabras es lo que trato de hacer para profundizar ese sentimiento de identidad que lo tenemos los pueblos originarios, pero en ocasiones nos sentimos a veces cohibidos, tal vez por años de castigo psicológico
de decirnos que éramos casi animales. Bueno, en cierta forma no es ofensivo, somos animales racionales. Es decir, estamos acomplejados. Y de esa forma, pues en mucho tiempo algunas personas evitaban hablar sus lenguas originarias. Al menos les he comentado yo a mis jóvenes desde la adolescencia, que me conocieron, bueno, jóvenes desde niños, perdón, y nunca, por lo menos en mí, lograron sembrarme esa idea de ser acomplejado, sino al contrario, lo hablaba, y aunque se rieran, eso no me interesaba, ¿sí? Pero bueno, tal vez yo esto lo hago como una invitación, porque es lo que nos falta. Los mexicanos tenemos muchas cualidades, solamente nos falta que seamos decididos, y que si no está bien algo que emprendamos, no importa, hagan otra, y alguno ya lo va a entender como que sí es algo indispensable, ¿sí? Pues bien, debido a los momentos me voy a apresurar. ¿Por qué traducir? Simplemente porque he escuchado, por cierto, de personalidades que son interesantes precisamente en varios campos del conocimiento, y entre uno de ellos un historiador, y el otro, por cierto, fue lingüista. El historiador hizo referencia, por cierto, a este señor Martín Lutero, que cuando se dio la tarea a Martín Lutero de traducir la Biblia, simplemente no fue bien visto, pero lo que sí dejó como una semilla es la semilla de identidad para su país, Alemania. Es decir, una lengua es un rasgo de identidad. Es más, el rasgo más elemental. Es como la raíz del árbol que sustenta toda la cultura, porque con palabras se expresa todas las diferentes áreas del arte, con palabras se experimentan los conocimientos científicos, con palabras se dan instrucciones para elaborar productos tecnológicos. La palabra es elemental. Y conservar la palabra es conservar parte de la identidad, es manifestar cariño a la cultura. Por eso es que he realizado estas traducciones, ¿sí? Bueno, y también el uso de las palabras sirve, por cierto, para diseminar más esa inquietud para las otras personas que son oyentes, que en ocasiones les suena curioso algunos términos, lo ejercitan. Bueno, en la otra conferencia yo escuché, por cierto, que el señor como se me dificulta la pronunciación, el que escribió Romeo y Julieta, ¿sí? William Cuando él escribió, por Shakespeare. cierto, sus obras, bueno, él, perdón, discúlpenme. Vamos a dar 5 minutitos más Ya. para concluir, maestro. Sí, yo voy a terminar. Cuando dio la primera obra de este señor, de origen inglés, simplemente habían 40,000 hablantes de lo que es el inglés, que lo supieran leer y escribir, de acuerdo a la gramática, porque habían más hablantes, pero bueno, una cosa es que lo hablen y otra cosa es que escriban. Pero tardaron 50 años y bueno, mucha gente le interesó esas obras, leer esas obras de la dramaturgia. Y con el correr de los años se diseminó más el inglés. A la fecha el inglés es un idioma universal. ¿Por qué? Porque proliferó a través de la escritura y con la escritura da a conocer su cultura y bueno, además otras prácticas que han hecho los ingleses y otros países que le siguieron hablando. Y en tanto las otras lenguas, pues simplemente por temor, porque se cohíben sus hablantes, pues se han mantenido algunos y otros se han perdido. Es lo que ha pasado con las lenguas originarias. Yo por eso invito a todo aquel que sea consciente de que en su sangre circule lengua autóctona, con orgullo hay que escribir, ¿sí? Hay que dar a conocer
rasgos de nuestra cultura, que también la nuestra es interesante, y lástima que a veces más los extranjeros lo valoran y conocen más que a veces nosotros, todo porque nos da pena hurgar en lo nuestro. Por eso es la razón que yo hago para traducir estas obras, ¿sí? Bueno, ¿y por qué Octavio Paz me llama la atención? Por ese sentimiento que tiene, por cierto, para expresar los sentimientos, por ejemplo, el de la hermandad, ¿sí? Que ya no nos comentó, por cierto, ahí don Lucio, de qué consiste, pero dice, hermandad, esta obra está dedicada, por cierto, a un personaje importante en la historia que se llamó Claudio Ptolomeo. Dice, soy un hombre, duro poco y es enorme la noche, pero miro hacia arriba y las estrellas escriben, sin entender comprendo, también soy escritura, y en este mismo instante alguien me deletrea. Con esta poesía quiero comentarles que personas mayores de mi cultura saben leer los astros, dan mensajes, el sol, por su coloración, por su tipo de calor, también lógico, no tenemos los elementos a veces nosotros para entenderlos, pero ellos sí. Y entonces, todo es un cúmulo por cierto de conocimiento que da este personaje, Octavio Paz, y por eso me di la tarea de traducirlo. Y agradezco el apoyo, por cierto, de un poeta, amigo, que es Jaime Chávez Marcos. En algunas horas, entre cafés y naranjadas o limonadas, me apoyó, por cierto, para darle sentido a las palabras, el lenguaje nuestro. Él es el primer dictaminador. Los otros están ahí, todavía viéndome cuando me entregan. Pero bueno, ya está terminada la obra y espero que sea una contribución y un reconocimiento para este gran personaje, don Octavio Paz, que efectivamente es orgullo de mexicanos porque es el único premio Nobel en México. Bueno, México únicamente han tenido 3 premios Nobel y Octavio Paz es uno de ellos. Es una invitación para los jóvenes que desarrollan todas sus cualidades sobre la literatura, sobre diferentes campos del arte o el conocimiento, la ciencia, para que se logren más preseas, más reconocimientos a nuestro México. Y bueno, disculpen por si no quiero exagerar más tiempo. Muy bien. Quedaron muchas cosas pendientes, pero les agradezco la oportunidad y los felicito a ustedes por organizar este magno evento donde podemos expresarnos, donde podemos dar algunas palabras para que el público que nos escuche también hagan lo suyo. Duntira Hamadi. Hamadi, Shanate, maestro, muchas gracias, Raimundo Isidro, a la vez un personaje importante de las lenguas originarias en nuestro país y también miembro, pues digamos, ya honorario del Flaco, con su presencia en varias de las ediciones de este Festival de Lengua, Arte y Cultura Otomí, él con su participación, entre otras cosas, dentro del Centro de Enseñanza de Idiomas de la FES Acatlán, impartiendo el ñañú otomí y ayudando a nuevas generaciones a que también lo esparzan y que se rompan estas barreras que limitan y que pues que son resultado también de procesos nada sencillos como es el racismo y cuestiones así, pero la introducción de la lengua a través de las grandes obras, que pienso que es una de las aportaciones sustanciales del maestro Raimundo Isidro Alavés, pues nos habla de la universalidad del conocimiento humano que se puede expresar a través de las diversas lenguas, no importa que hayan sido creadas en tiempos y espacios distintos y alejados. Felicidades también al grupo de personas que acompañaron aquí al maestro Raimundo Isidro Alavés en la sesión de Zoom. Tenemos comentarios pues de mucha gratitud y reconocimiento hacia el maestro Raimundo. Tenemos que continuar con el programa del 7º Festival de Lengua, Arte y Cultura Otomí. Reciban un saludo muy afectuoso de todo el comité organizador encabezado
por Aurelio Núñez, por Eval Hecking y todo el equipo de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, aquí representado por Carlos Gordillo de forma pues importante, manejando la cuestión técnica del Zoom. Vamos a concluir, Carlos Gordillo, muchas gracias. Felicidades, maestro Raimundo Isidro Alavés. Queremos seguir contando con usted, con su presencia, y que siga expandiendo el conocimiento de las lenguas originarias a través de grandes obras de pues universales del conocimiento humano. Muchas gracias. Concluimos esta sesión de El Flaco. Gracias.